hemos culminado. Bien. Reiniciamos grabación entonces y le pregunto al Ministerio Público si han arribado o no a un acuerdo y de ser así, precíseme a cuál hubiese sido. Ya. Sí, señorita magistrada, ¿no? De conformidad al artículo 447, numeral 13, en concordancia con el numeral 6 del artículo 2 del nuevo Código Procesal Penal, se ha arribado pues, a un criterio de oportunidad, se está aplicando pues, un acuerdo reparatorio en el cual el imputado Jeremías Sánchez Machuca ha presentado un comprobante de depósito efectuado pues a la cuenta de la madre del menor agraviado por la suma de 10.935.97 soles. Asimismo, él ya ha cumplido con ese pago, asimismo se ha acordado a un pago de reparación civil por la suma de 100 nuevos soles, monto que va a ser pagado el día de la fecha por el imputado al número del expediente. Entonces, con eso se estaría cumpliendo pues, el pago de la reparación civil por parte del ahora imputado. Bien, doctora, entonces ese es el acuerdo. Sí, señorita magistrada, ese es el acuerdo al que se ha arribado con la parte imputada. Ok, le pido al doctor Juan Carlos que encienda la cámara y pueda hablar con Jeremías Sánchez. Bien, señor Jeremías, se me hace saber que usted ha pagado la totalidad del adeudo del monto de 10.936 soles a la cuenta de la madre de su menor hijo. Sí, siendo así, se me solicita aplicarle un acuerdo reparatorio, en tanto estamos en un delito de omisión de asistencia familiar. Entonces, entiendo que existe una reparación civil que va a ser pagada el día de hoy, 100 soles. ¿Usted tiene conocimiento que en caso no cumpla con este pago, este acuerdo que probablemente vaya a aprobar, queda sin efecto y usted prosigue con el trámite correspondiente, es decir, el juicio inmediato? ¿Usted es consciente de esto? Sí, señorita, creo que, bueno, soy consciente de algo que podría pasar, ¿no? ¿Usted va a pagar entonces el día de la fecha de la reparación civil? Sí, como antes dije, voy a pagar el número del expediente para que no haya una confusión depende con la mantención que se puede descontar o no. Ok. Su defensa, doctor Juan Carlos, ¿está conforme con el acuerdo? Sí, señora magistrada, son los acuerdos que se han arribado, estamos de acuerdo con todos ellos. Bien. Tomando en cuenta entonces lo dicho, este despacho procede a emitir la resolución correspondiente. Resolución siguiente o bancabilidad de la fecha, autos vistos, oídos y considerando. Obrando ante este despacho el requerimiento de incoación de proceso inmediato postulado por el Ministerio Público, oralizado que ha sido el día de la fecha, se tiene como parte investigada en la causa de Jeremías Sánchez Machuca, delito, omisión de asistencia familiar. Los hechos se remontan a lo siguiente. Se tiene que el ahora investigado ha sido demandado por concepto de alimentos ante el Juzgado de Paz Letrado de Ascensión, expediente número 123-2013, a través de la que se ha emitido una sentencia de primera instancia, ordenándole acudir con 300 soles mensuales a favor de su menor hijo, sentencia que fue recurrida. Y a nivel del siguiente estadio, el superior jerárquico ha ordenado que el ahora investigado no acude con 300 soles, sino con 400 soles a favor de su menor hijo. Tomando en cuenta que esta resolución ha sido consentida a la de vista, la pensión de alimentos que debía pasar el ahora investigador era de 400 soles mensuales y es a la fecha. En tanto, no habría cumplido de forma continua con este pago, se realiza una liquidación que corresponde al siguiente periodo, del 15 de agosto del 2019 al 15 de octubre del 2021, dando por concepto de alimentos devengados o alimentos que no han sido pagados el monto de 10.935 soles con 97 céntimos. Pensión de alimentos que una vez que fuera aprobado le fue requerido el cumplimiento del pago a la hora investigada a fin de que cumpla con honrarla dentro del plazo de ley, es decir, dentro de 3 días. Como finalmente no cumplió, se remitieron copias al Ministerio Público y el día de hoy se oraliza la incoación del proceso inmediato. Este hecho descrito se encuentra plasmado como delito. Primer párrafo del artículo 149 del Código Penal. Anexa la representante del Ministerio Público los siguientes elementos de convicción, los importantes para la incoación propiamente dicha.
Copia certificada de demanda de alimentos, expediente 123-2013, juzgado de paz letrado. El escrito de apersonamiento del investigado con su abogado defensor. La copia certificada de la sentencia de primera instancia, de la sentencia de segunda instancia, a través de la que se le ordena acudir con 400 soles mensuales a favor de su menor hijo. La resolución que ordena se cumpla lo que ejecuta el superior en grado. La copia certificada de la liquidación que se practica con un adeudo total de 10.935 soles con 97 céntimos. La resolución que aprueba y que requiere el cumplimiento de este pago al haber investigado. La notificación electrónica realizada al domicilio procesal del investigado. Se tiene asimismo la copia o la impresión de antecedentes penales en la que se evidencia que no tiene anotación alguna el ahora investigado. La declaración de la madre del menor agraviado, quien a la fecha de la declaración precisó que no le habría cancelado lo que le deudan estas pensiones de alimentos. Tomando en cuenta que estos son los elementos de convicción importantes, o que en todo caso tienen mayor trascendencia, a los 21 elementos de convicción que ha presentado el Ministerio Público, este despacho tiene por consignada la evidencia delictiva, tomando en cuenta lo que establece el acuerdo plenario de proceso inmediato reformado. Ahora bien, le corro traslado a la defensa, quien no observa ni se opone al requerimiento propiamente dicho. Sin embargo, le hace saber este despacho que al día de la fecha existe un empose judicial por el total del adeudo realizado a la cuenta de Olga Tiquiazú Camulato, la madre del menor agraviado. Y si bien esto ha sido después del requerimiento que le hace el juzgado de paz letrado, finalmente ha cumplido con honrar este pago su patrocinado. Tomando en cuenta que ello, solicita, conforme establece el numeral 3 del artículo 447 del Código Procesal Penal, acogerse a una salida alternativa. Corro traslado al Ministerio Público, la misma que no se opone y finalmente arriban a un acuerdo. Un principio de oportunidad tomando en cuenta que quien concurre a la fecha como investigado no se encuentra dentro de los supuestos contemplados en el artículo 2, numeral 9 del Código Procesal Penal para encontrarse exento de que se le pueda aplicar una salida alternativa, tomando en cuenta que para un acuerdo reparatorio es menester que las partes procesales se encuentren presentes en la audiencia. Este despacho, tomando en cuenta que es un juzgado de garantías y ha sido emplazada válidamente la parte agraviada, el hecho del arribo que hace el Ministerio Público con el representante o el abogado del investigado y el propio investigado de ninguna forma irrogan el agravio del sujeto pasivo. Más bien, se está dando cuenta de un pago, si bien a destiempo, pero un pago total de la deuda existente en este proceso, que finalmente guarda relación con una remembranza respecto al menor, quien tiene derechos conculcados de manera natural y deben ser resarcidos en torno al no pago de las pensiones de alimentos, tomando en cuenta que este ha sido pagado y que se ha arribado a un acuerdo respecto a la reparación civil. Este despacho verifica amparable lo peticionado, máxime cuando, tomando en cuenta los hechos reseñados, los emplazamientos realizados, este derecho del menor agraviado como interés superior tiene mayor envergadura frente a los demás derechos, tomando en cuenta un debido proceso, el cual ha sido garantizado por este despacho. Tomando en cuenta entonces aquello, también resulta amparable este extremo peticionado por el Ministerio Público con la anuencia de las partes procesales, bajo el apercibimiento, claro está, de que en caso no cumpla con honrar esta reparación civil a la que habrían consensuado, este proceso prosiga con el trámite que así la ley ordena. Tomando en cuenta aquello, el consenso que realiza es el siguiente. El pago ha sido cancelado, las pensiones de alimentos devengados, con un voucher a la cuenta de la madre del menor agraviado, esto aún en fecha 21 de febrero del año 2023. Pero tomando en cuenta que el delito se ha consumado y de que existe una voluntad de pago, el Ministerio Público ha acordado una reparación civil de 100 soles, que va a ser abonada al número del presente expediente el día de la fecha. Con ello, entonces, y bajo todos los parámetros antes mencionados, este despacho, bajo el principio de legalidad, resuelve primero. Declarar procedente el requerimiento de incoación de proceso inmediato, postulado por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica en los seguidos contra Jeremías Sánchez Machuca, identificado con DNI número 47130537, nacido el 6 de junio de 1992, como presunto autor del delito contra la familia en su modalidad de omisión de asistencia familiar en agravio de su menor hijo Joel, representado por Olga Tiquiazú Camulato,
su señora madre. Ilícito previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 149 del Código Penal. Segundo, ratifico la medida de comparecencia simple contra Jeremías Sánchez Machuca en este proceso. Tercero, declaro procedente la aplicación del acuerdo reparatorio postulado por la defensa de Jeremías Sánchez Machuca con la anuencia del Ministerio Público. En atención a esto, también con el emplazamiento válido a la parte agraviada. Tomando en cuenta lo dicho, los acuerdos son los siguientes. Se tiene pagado la totalidad de las pensiones de alimentos devengadas que corresponden al periodo ...15 de agosto del 2019 al 15 de octubre del año 2021, en un total de 10.936 soles, con voucher de depósito a la cuenta 04421-193091 de Olga Tillazo Camulato, fecha 21 de febrero del año 2023. Luego, reparación civil. En el monto de 100 soles a ser abonado el día de la fecha al número del presente expediente, bajo percibimiento de que en caso no lo cumpla el ahora investigado, sean remitidos los actuados para que prosiga el trámite de ley, es decir, con el juicio inmediato. Requiérase a Jeremías Sánchez Machuca que una vez realizado el depósito, presente el voucher de manera física o de manera virtual. Si ha de hacerlo de manera virtual, claro y legible, ambas partes del empose judicial, a fin de que este despacho tome en cuenta que se ha cumplido en el plazo y en el monto este pacto realizado entre las partes el día de hoy. Luego, exhorto a Jeremías Sánchez Machuca a fin de que cumpla con el acuerdo al que han arribado en esta audiencia, a fin de que con esto no perjudique la condición jurídica que ostenta el día de la fecha, además de salvaguardar los derechos de su menor hijo alimentista. Este despacho se reserva el derecho de emitir la resolución que corresponda una vez que verifique que este pago de la reparación civil ha sido realizada en el monto y en el plazo otorgado. En torno a lo demás, una vez faccionado el acta, remítase a la parte agraviada que no ha concurrido el día de la fecha y en consecuencia notifíquese a todos los concurrentes. Ministerio Público. Conforme, señorita magistrada. Defensa del procesado. Conforme. Tomando en cuenta entonces lo dicho, quedan válidamente emplazados. Concluyo esta audiencia. Cierro la grabación. Antes de cerrar la grabación, le requiero también a Jeremías que remita este voucher de depósito que el día de hoy ha sido presentado por WhatsApp, a fin de que se apareje a este expediente. Esto sin detrimento de que el especialista de audiencias imprima este voucher que ha sido remitido a los WhatsApps de todos los presentes. Ahora sí, con ello concluyo esta audiencia, cierro grabación siendo las 12 del mediodía con 14 minutos. Permiso con todos.